Hola, buenas tardes maestros y compañeros. La información que planteamos en este trabajo fue gracias a los miembros de este equipo. Este proyecto tiene como propósito dar a conocer información sobre el cine mexicano a partir del año de 1982 a la actualidad, así como el cine de oro mexicano, sus problemáticas, actores y directores más conocidos y algunas de las mejores películas. En el siguiente video hacemos una síntesis sobre algunos de los aspectos más importantes acerca del cine mexicano, desde su época de oro hasta la actualidad. Mencionaremos cómo ha sido nuestra caótica industria cinematográfica a través de las diferentes sexenios presidenciales y cómo estos han influido para que esta industria se mantenga o caiga. A principios del siglo XX, la invención de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, ya se había presentado en México y había hecho del presidente Porfirio Díaz su primer actor. Los principios del cine de esa región tenían más de documental que de ficticio. Sin embargo, tras la Revolución Mexicana, la población quería algo de ficción más que una réplica de la realidad. Varios factores contribuyeron a la consolidación del cine de oro mexicano, que inicia en los años 30 y finaliza en la década de los 50. Por un lado, al interior de la nación, la estabilidad política y económica, que vino con el primer sexenio completado del general Lázaro Cárdenas, y al exterior, la Segunda Guerra Mundial. Personajes históricos como Francisco Villa habían tomado el campo de batalla como sede de grabación, y así las glorias revolucionarias no solo serían escuchadas, sino también vistas. Para 1936, Fernando de Fuentes, el director más influyente antes del cine de oro, había realizado un retrato crudo de la revolución con su película Vámonos con Pancho Villa. En los años 40, la Revolución Mexicana se construía como un evento heroico y fotogénico. El cine modernizaría y estilizaría la revolución de Madero, Zapata y Villa. El apoyo gubernamental iniciado con Cárdenas y continuado con Ávila Camacho se potencializaría al no tener una fuerte competencia. Con todo esto, diferentes inversores extranjeros patrocinan el cine mexicano, y prueba de ellos es la creación de los estudios Churubusco en 1943, en asociación con una de las productoras más grandes de Hollywood, Radio Pictures. El ascenso de la industria vendría a la par del surgimiento de productoras como Filmex, Films Mundiales, Posa Films y Rodríguez Hermanos, por mencionar algunas. Pero para terminar este tema, continuará mi compañera Guerrero Segovia C. Las cintas fílmicas de aquella época se construyeron con el paisaje rural y citadino, el talento nacional y el dinero extranjero. Por esto se crearon personajes limitados como el indio frente al maguey, el charro valiente y la pueblerina sumisa. El cine de oro, a pesar de que se concebía como una expresión de mexicanidad, tiene el sustento referencial del cine hollywoodense al haber adoptado su lenguaje cinematográfico y su técnica narrativa. Con películas como Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, se crea el melodrama ranchero y se instaura en la producción cinematográfica nacional. A esta misma línea se le unirían nombres como el de Ismael Rodríguez, quien consolidaría a la máxima figura del cine mexicano como Pedro Infante. A continuación les mencionaré algunas personas importantes que formaron parte del cine mexicano. En ellas está Dolores del Río, Emilio el Indio Fernández, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Ninón Sevilla, Sara García, Germán Valdés como Tintán, Arturo de Córdoba y Mario Moreno como Cantinflas. El cine de oro creó una identidad nacional y popular. El cine ofrecía al espectador lo que éste quería ver sobre México: la vida como un espectáculo de amor, odio, risa, lágrimas, canto y folclorismo. Pero con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, diferentes países retoman su industria fílmica. Además de nuevas propuestas, toda la industria tuvo que enfrentarse a la llegada de la televisión, y para finales de los años 50 la economía mundial y la tecnología cinematográfica había cambiado. El cine estadounidense volvió a invertir en sus películas para no quedar detrás de la pantalla chica, y en 1957 muere Pedro Infante, la figura emblemática del cine de oro mexicano. Por esos mismos años 57 y 58 cierran tres productoras mexicanas: Tepeyac, Casafilm y Azteca. La época de oro había terminado. Desde esos entonces prolíficos años nunca más se han podido conjuntar tantos factores para la consolidación de una industria cultural autosustentable. Después de que sus prolíficos años hubieran sido la segunda industria más fuerte de México detrás de la petrolera. Para el siguiente tema, mi compañero Sánchez Martínez Alfredo hablará del Margarato a la privatización de Salinas. Margarato a la privatización de Salinas. Mientras que para cinematografías como la estadounidense, los años de los 80 son la época de su nostalgia, para México sería su etapa más nostálgica.
Para comprender el panorama cinematográfico de México en la década de los 80 es necesario revisar esos años que ocultan decisiones tomadas a nivel político y comercial que determinaron el camino por el que transita todavía la industria fílmica nacional. El cine estatal de Echeverría al Margarato, llamado así coloquialmente por la persona al mando de la RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, Margarita López Portillo, hermana del expresidente de México, José López Portillo. En sus primeros años había una continuidad de las políticas anteriores de los estrenos proyectados comenzados en el sexenio pasado. Pero todo cambió cuando el Estado comenzó a deslindarse de la producción al desaparecer a CONACYT 1. Una de las productoras gubernamentales inició el proceso de liquidación del Banco Cinematográfico Nacional. En cuanto a la exhibidora y las distribuidoras estatales seguían bajo el control de la RTC, pero a disposición de las productoras privadas. La nueva administración presentó Alianza para la Producción. En ella se trataba de buscar un acercamiento con las capitales privadas para que los proyectos fueran autofinanciables. Eso le interesó a Televicine, hoy en día Videocine, productora de Televisa que creó éxitos en taquillas como El Chanfle y Ya Nunca Más. Eso traería consigo los géneros de melodrama y la comedia. Continuando con el tema, los dejo con mi compañero Memetla Guevara André. Quedaron relegados de los presupuestos grandes. También las salas de cine habían caído en un deterioro por la crisis económica y la poca asistencia. En esta solo se exhibían películas que garantizan la taquilla y dejaban de lado las películas de tema social o político. El mandato de los López Portillo termina con el incendio de la Biblioteca de Alejandría del cine internacional. En 1983, la nueva administración de Miguel de la Madrid ilusionaba la moribunda industria del cine con la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía, que se dejaba en manos de Alberto Isaac. Él recopiló las propuestas de otras figuras del cine nacional para conformar las funciones de la nueva institución. Se pretendía que el INCINE, en la búsqueda de autonomía, se alejara lo más posible de la Secretaría de Gobernación. Anunciaban que darían libertad al consumidor para diferentes ofertas, nacionales y extranjeras, libertad para los creadores y cumpliría el deber del Estado de ser contraparte de la tendencia comercial de los realizadores particulares. A cargo del INCINE también quedarían las empresas estatales de producción, distribución, exhibición y formación. Para 1984 llegan noticias agridulces de reapertura de la Cineteca Nacional en su actual ubicación, pero el cierre del Banco Nacional Cinematográfico. Un año después, a la preocupante lista de inconvenientes para la producción nacional, se añade el sismo de 1985, que dejó cines derrumbados o con destrozos parciales. De 1980 a 1986 se habían estrenado en México 931 películas estadounidenses y 931 películas mexicanas, y a principios de 1986 seguían enlatadas 187 películas mexicanas. Con un apoyo completo, Alberto Isaac renunciaba a su cargo en INCINE en 1986 diciendo lo siguiente: el nuestro un sistema con zonas de corrupción, que por más que uno lo quisiera, no es posible detectarlas, probarlas o castigarlas. En los años 80 fue de las crisis económicas y las modificaciones políticas las que provocaron el cambio de estadísticas y narrativas en el cine. Se había dado el ascenso a las producciones privadas y el descenso a las estatales o independientes. Carlos Salinas es nombrado el nuevo presidente en 1968 y el ciclo se repetía. Un país en crisis y por ello la carrera de libre comercio. Además, estaba la promesa de presupuestos para el cine, proyección al extranjero, libertades temáticas y una nueva institución a favor de la cultura Conaculta, a la que se cedía el control de INCINE. Como la producción nacional seguía sin recaudar en taquilla para no caer en subsidios y cargar con números rojos, CONACYT 1 y la exhibidora y las distribuidoras gubernamentales desaparecen. Por un lado, se vio el desempleo y por el otro, recondicionar. La investigadora Isis Saavedra explica que cuando hay intenciones de privatizar una industria se deja morir. Es por ello que esa muerte lenta comienza desde los cambios dados por López Portillo, crece con la agonía con Miguel de la Madrid y sus tecnócratas y llega al remate con Salinas de Gortari al inicio del cine nacional, dentro del Tratado de Libre Comercio. La mayor problemática que permea el cine mexicano es la distribución y la exhibición. La producción de cintas en México llegó a su cima en 2019 con 186 películas filmadas, de las cuales se estrenaron 115.
Debutaron 98 directores, se hicieron 79 documentales y el cine apoyó el 53% de las producciones. Todo esto suena bien hasta que se consultan los datos referentes a la asistencia. El público mexicano no ve cine mexicano. El índice de asistencia a filmes nacionales fue de 30 millones de espectadores. Era dimensionar el caso. Tan solo Avengers Infinity War tuvo 20 millones de espectadores. 1952 fue un año crucial para nuestra cinematografía. Se redactó la Ley de la Industria Cinematográfica que obligaba a los exhibidores a reservar el 50% del tiempo en pantalla a producciones nacionales, y el costo del boleto no podía exceder los 4 pesos porque el cine formaba parte de la canasta básica. Hecho que con el paso de las décadas y sobre todo con la llegada del Margarato se fue modificando a tal grado que para el 92 la ahora bautizada Ley de Cinematografía preparaba el terreno para el TLC, que decidió el destino de la cinematografía mexicana y que representó una reproducción significativa a un 30% de reproducción en pantalla. México solo protegió la televisión, esto provocó una disminución paulatina de los tiempos en pantalla. Cabe recalcar que Estados Unidos fue el mayor beneficiado, ya que se transfirió el IVA al público, solo dejando el 10% de los ingresos obtenidos en taquilla al país. Los exhibidores pueden variar el precio de la taquilla dependiendo de la zona en la que se encuentre la sala. Simple y sencillamente les abrimos las puertas y les dimos la bienvenida con bombo y platillo. En el libro El Tratado de Libre Comercio de América Latina y la Industria Cinematográfica Mexicana se menciona que la principal problemática es la baja asistencia a cintas nacionales. Aquello está relacionado supuestamente con el gusto del espectador, que al menos en la década de los 50 había una taquilla equilibrada 50-50. Sin embargo, y sobre todo después de la entrada del Tratado de Libre Comercio, este porcentaje cambió drásticamente a 90-10, por lo que proliferan principalmente cintas estadounidenses. Dicho cambio de hábitos de exhibición van configurando una costumbre a consumir este tipo de cine, que finalmente deviene en una demanda de bienes y servicios. De nada sirve que se produzcan 186 películas anuales mexicanas si no cuentan con la distribución y exhibición adecuada. Otro dato que se destaca es la distribución. Tanto esta como la producción se concentraron en la Ciudad de México. Un ejemplo es que en la Ciudad de México se estrenaron 112 de las 115 películas, mientras que estados como Nayarit llegaron tan solo 36. A 21 estados de la República llegan menos de la mitad de los estrenos. Y algunas propuestas para mejorar este problema son, por ejemplo, abrir salas de cine especializadas en difundir cine mexicano, disminuyendo a su vez el costo del boleto para incentivar al público. El 23% de los estrenos fueron nacionales, pero se obtuvo solo el 8% de ingresos en taquilla, donde predomina la comedia romántica. La problemática nos atañe a todos, y el ciclo va del espectador al consumidor, del distribuidor al exhibidor y finalmente del cineasta. Básicamente en México lo tenemos todo. Tenemos el público, tenemos las pantallas, tenemos el volumen de producción y la capacidad de producir películas maravillosas. Lo que no tenemos es una industria mexicanas. Para la elaboración de este trabajo tuvimos algunas dificultades, ya que fue un poco complicada la búsqueda de información, así como la resumición del tema. Fue algo extenso y por ende su elaboración fue más compleja de lo normal, pero al final el trabajo obtuvo lo requerido. Para finalizar, debemos mencionar que gracias a esta investigación nos introdujimos más a nuestra cinematografía. Al principio que pensábamos que México no tenía una gran historia en esta industria, que solo era la época de oro y ya, pero no fue así, ya que los gobiernos neoliberales influyeron mucho en la decadencia de nuestra industria hasta casi llegar al momento de perderla. Como reflexión, nos quedamos con que debemos apoyar mucho más a nuestro cine y mucho más a los proyectos de los directores independientes, porque nunca sabemos qué buenas películas se pueden encontrar ahí.